que el gobierno se dedique a gobernar. Ese fue el llamado que hizo la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, en medio de las críticas al supuesto intervencionismo del presidente Piñera en la carrera de los postulantes a la moneda, mientras que el Ejecutivo emplazó a la oposición a recurrir a la Contraloría para denunciar las malas prácticas. Queremos conversar más sobre este tema, para eso nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, y con el diputado de RN, Cristian Monkeberg. Buen día, diputados. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vemos que están sin corbata. Ya no existe el trabajo parlamentario por este mes. No, estamos en terreno esta semana. Oiga, escuchábamos a propósito de la encuesta CEP y de los buenos resultados que obtuvo la candidata de la nueva mayoría. Escuchábamos al presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, decir: aquí tienen, mientras más intervienen, mejor nos va, ¿no? Y si entonces, si eso es cierto, si le está yendo tan bien, ¿para qué seguir acusando intervencionismo más allá de que... porque evidentemente nadie acusa de intervencionismo de plata, ¿no es verdad? No están haciendo una acusación de ese tipo, sino más bien como intromisiones en la campaña. Si están tan tranquilos y tan bien les está yendo, como decía Osvaldo Andrade, ¿para qué seguir con la cantinela? A ver, decir dos cosas. Uno, obviamente estamos esperanzados y no confiados, pero trabajando para ganar en primera vuelta. Las encuestas sí lo señalan, y por sobre todo el pálpito que uno tiene en la calle respecto del enorme triunfo que esperamos para nuestra abanderada Michelle Bachelet este 17 de noviembre. Pero claramente, Paola, obviamente uno tiene una cierta responsabilidad republicana respecto al funcionamiento del Estado y sus instituciones. Y obviamente no nos da lo mismo lo que los chilenos vemos por la prensa respecto a cómo el gobierno prácticamente ha abdicado su principal responsabilidad, que es gobernar, hacer la pega, y al final del día se ha convertido prácticamente en un activista, un operador más de la campaña de Evelyn Matei. Sí. Y eso obviamente no nos puede ser indiferente. Pero si fuera solamente por amor a la República, uno esperaría denuncias de cualquier comando a cualquier comando, y sin embargo lo que vemos es permanentemente desde Michelle Bachelet a Evelyn Matei. Entonces uno podría pensar que están como dirigidos a sus contendores más habituales y no solamente un amor republicano. Que curiosamente es el comando de Evelyn Matei el que hoy día parece se confunde con el rol de gobierno. El día de ayer, en una reunión inédita, vimos a 2 ministros de Estado con una candidata a la presidencia de Chile poniéndose de acuerdo en la agenda legislativa. Yo no sé qué chileno medio tiene acceso hoy día con tanta celeridad a la agenda de un ministro de Estado, o nosotros como parlamentarios la posibilidad de reunirnos con un ministro. Yo llevo meses, por ejemplo, a la espera por temas de trabajo con algunos ministros de Estado, y la verdad me es imposible el acceso a ello. Entonces, de esa perspectiva, obviamente hay una sensación de abandono de las labores propias del gobierno. Diputado Monkeberg, ¿será que el presidente le dicen que le hizo tantas olitas a la candidatura de Evelyn Matei que se está tratando de resarcir? Porque tiene un punto el diputado Silver, no es llegar y pedir hora con el ministro y llegar a visitarlo. ¿O usted también tiene acceso hacia los ministros? No, tenemos fácil acceso y yo le puedo ayudar a conseguir una reunión. Pero no es... hablando en serio, diputado, lo que pasa es que usted está muy acostumbrado a ver a candidatos a la presidencia entrar a reunirse con el ministro del Interior. Por lo mismo lo digo muy en serio, porque el gobierno tiene las puertas abiertas a quien lo estime, y lo vuelvo a repetir: si algún candidato presidencial pide una reunión para plantear algún tema específico, no lo van a hacer. Pero este no es cualquier candidato presidencial, diputado. ¿No sería correcto que el gobierno fuera y también pareciera? La verdad es que parece, mirado desde afuera, en la lógica de que hay que ser y parecer, bueno, cuando llega no cualquier candidato presidencial, sino que el candidato de la Alianza por Chile, y llega a 12 días de las elecciones a una reunión con un ministro, obviamente aparece suspicacia, no parece tan como rebuscado, ¿no? A ver, volvamos al origen, porque nos estamos discutiendo si la reunión más o reunión menos es intervención electoral. Es que un poco de eso se trata, no es la intervención esta en particular, pero sí la ministra vocera de gobierno comentando lo malo que es el gobierno, lo malo que es el programa de Michelle Bachelet. No ha habido una acusación, una sola gran acusación, son como pequeñas intervencionismitos, ¿no? ¿Puedo explicar? Claro que sí. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de intervención electoral, y que fueron las denuncias que empezamos a recordar, yo cuando antes de venir al programa empecé a ver qué es lo que motivó estas denuncias de intervención electoral y qué es lo que ha dicho la Contraloría en esta materia. Y claramente lo que ha dicho la Contraloría y lo que motivó el pronunciamiento de la Contraloría en el gobierno anterior fue la utilización de recursos públicos. Cierto. Plata, fondos, autos, horarios de trabajo, pillar a intendentes como el de la 10ª región de Michelle Bachelet, que tuvieron que pedirle la renuncia porque tenía el auto cargado de propaganda de Frey. Eso fue lo que fijó claramente el Contralor de la República en esa época. De hecho, Viera-Gallo amenazó a Ramiro Mendoza cuando era ministro por su pronunciamiento que iba a hacer en torno a temas de intervención electoral
en acciones que habían llevado adelante los exministros de Michelle Bachelet. Entonces se planteó y se fijó y se rayó la cancha, y la cancha está rayada. Y nosotros estamos cumpliendo lo que nos ha dicho la Contraloría, en horario fuera de trabajo, no utilizar recursos públicos. ¿Y el ministro Larroulé, cuando manda ese informativo del giro hacia la izquierda, lo hizo en horario laboral? Volvemos a lo mismo. Distinto es, y lo que conversamos y lo hemos dicho, y también lo planteaban los ministros de la Concertación en su época, distinto es una opinión política, distinto es un pronunciamiento, porque la boca yo no se la puedo cerrar. Pero lo que se está evitando y lo que se quiere evitar es precisamente la utilización de recursos públicos, el utilizar el aparato del Estado, utilizar el gobierno con recursos, con dinero, para favorecer a uno u otra candidatura. Usted habló de horarios y uno, si fuera bien quisquilloso, no, claro, por eso, el mail fue enviado en horario laboral cuando el ministro está trabajando para todos los chilenos y no para el comando. A mí, cuando me preguntaron hoy día de la mañana en otro lado también lo mismo, yo dije exactamente, y voy a responder lo mismo. La oposición, y aquí hay una delgada línea, y el gobierno, en este caso el oficialismo, van a interpretar lo que dice o no el Contralor respecto de su fallo, de su dictamen. Y lógico, es la Contraloría la que tiene que resolver si es que existe alguna duda, alguna denuncia en esa materia. Ahora, diputado Silver, si es que la Contraloría ha sido clara, que intervencionismo igual desvío de dinero, entendiendo que el tiempo es dinero también, ¿para qué seguir acusando de intervencionismo cosas que no tienen que ver con dinero? Porque el presidente no está desviando platas públicas, no están haciendo carteles con platas de la vocería, están incurriendo en un tipo de acción que, si bien puede considerarse como intervención en el términos de lo que define el diccionario de la Real Academia como intervención, no es el intervencionismo que ha, digamos, prohibido la Contraloría. ¿Para qué insistir? A ver, usted comprenderá que, Paola, que aquí no estamos hablando de que vamos a poner un parlamentario en cada dependencia del Estado para ver si falta o no una resma de papel. Yo creo que tampoco se trata de hacer de esto una caricatura respecto de nuestra posición en términos públicos. La verdad, como nunca, a nuestro juicio y en la cornisa de la legalidad, se ha abusado del rol de los ministros de Estado. Hemos visto verdaderos consejos de gabinete acompañando a la candidata Evelyn Matei. Sábado y domingo. Lo de ayer fue sábado y domingo, fue en La Moneda, fue un día lunes. Sí, pero en rigor no tiene nada de malo que un candidato... Yo lo de ayer vi una reunión de comando en dependencias de La Moneda. Perdón, pero ¿cómo sabe usted que no es reunión de comando, diputado? Bueno, huele a pato, tiene cola de pato, pero no es pato. Bueno, la verdad, yo creo que está abusando un poquito de la inteligencia de los chilenos. Yo creo que la madurez la hemos ganado hace mucho tiempo los chilenos. Pero a ver, usted es abogado, diputado. Por Cuando supuesto. Las cosas son... Está bien, yo entiendo que a veces el río suena, espéreme, a veces el río suena y piedras trae, pero a veces el río suena y piedras no trae. Pretender que alguien es culpable de algo solamente porque esto no hay que ser tonto para no darse cuenta. Yo le podría nombrar miles de situaciones en que las cosas parecen algo y fíjese que hay una perfecta buena explicación. Y por eso que esperamos que la Contraloría de una vez por todas haga la pega. Si nosotros no hemos hecho acusaciones al voleo, hemos tenido reuniones de análisis que gracias a la prensa hemos tenido acceso, donde se ha reunido el comando de Evelyn Matei para tomar decisiones, por ejemplo, previo a la plantilla parlamentaria en dependencias de La Moneda con el propio ministro Chadwick. Eso efectivamente, a mi juicio, es bastante indecoroso. La convocatoria donde coincidieron, curiosamente, el comando de Evelyn Matei con el presidente Piñera se hizo desde las mismas dependencias, efectivamente, desde La Moneda. La convocatoria de prensa se hizo con logo oficial de la Presidencia de la República. Nosotros acompañamos copia de los correos que dan cuenta de aquello. Nosotros, lamentablemente, tuvimos problemas para acreditar lo que ocurrió en la gobernación de Ñuble y Concepción respecto a la visita de la presidenta, de la candidata Bachelet a la región. Aquí se recordaba el caso de un intendente que andaba con unos dípticos en su vehículo y fue inmediatamente removido de sus funciones. Hace poco tiempo en el Congreso fue un subsecretario con chapita del comando de Evelyn Matei, nada menos que al Congreso. Eso para nosotros de verdad fue prácticamente reírse en la cara de quienes asumimos responsabilidad de fiscalización. Hasta el momento lamentamos que la Contraloría no ponga coto a esta situación. Como decimos, cuando hay un consejo de gabinete que supongo su responsabilidad principal es gobernar, están destinando funciones importantes. El costo horas hombre, horas mujer, usted comprenderá cuando habla de recursos tratándose del ministro de Estado, es importante, es valioso, nos sale caro a los chilenos y se dedica justamente a analizar el programa de la candidata Bachelet. Creo que eso no corresponde a las labores propias de un funcionario público que debe dar el ejemplo del presidente de la República hacia abajo. Diputado Monkeberg, a propósito de dar el ejemplo, una cosa es lo que dice la ley, el apego estricto a la legalidad, donde todos sabemos que existe una manera de andar en el borde, ¿no? Eso, somos chilenos, ¿no? Todos lo sabemos. Pero ¿no se espera del gobierno, y usted no cree que el gobierno puede haber fallado desde el punto de vista ético, entendiendo que la ley es el desde, pero uno pretende que sus autoridades no cumplan el desde?
cumplan el asta, ojalá. ¿No siente usted que debería haber algún mea culpa de su sector porque quizá podrían haber estado cumpliendo la ley, pero no cumpliendo digamos, con estándares éticos? A ver, lo que pasa es que eso es absolutamente interpretable y a lo mejor... Por eso, le pregunto su interpretación. Sí, a ver, yo vuelvo a lo mismo, porque la interpretación puede ser más exigente o menos exigente. Lo que dije anteriormente, cumplamos las normas de la Contraloría, yo creo que ya es un punto importante y relevante. Segundo... Pero es que eso no es un punto importante o relevante, es lo mínimo. Por eso, las normas de la Contraloría. Es lo que corresponde. O sea, claro, para todos. Por eso, es lo que corresponde. Ahora, posteriormente, lo que yo haga o no haga, o la mayor interés que tenga en que y que yo no encuentro lógico, que el actual gobierno quiera que su gobierno se prolongue, que su gestión se prolongue, tal como Michelle Bachelet quería con Frey, que se prolongara la gestión de los gobiernos de la Concertación, es un punto. Ahora, ¿qué mayor énfasis o menor énfasis le doy a ese entusiasmo para que se prolongue el gobierno? Yo creo que pasa, y coincido, pasa por lo que cada ministro tenga que resolver y decidir, de no pasarse de rosca, de no irse más allá de lo que corresponde. Pero no pasa también por una directriz del presidente de la República en términos de decirle a los ministros, señores, señoras, esto sí, esto no, porque usted bien dice que el presidente quiera continuidad, digamos, de su programa a través de su candidata, no solamente es normal, tendríamos que pensar que el presidente eso es de una asepsia inhumana, pretender que un presidente de la República, sea quien sea, o una presidenta, le da lo mismo quien continúe. Eso no existe. Y yo creo que no está en cuestión eso. Lo que está en cuestión es qué actos u omisiones está dispuesto a hacer un presidente u otra autoridad para lograr ese cometido. Ese es el tema. Es verdad, y el presidente marcó y fijó la línea. Ya lo hizo hace un tiempo atrás respecto de cuál va a ser la participación de los ministros, de qué manera, de qué forma y de qué punto de vista. Ahora, lo que está ocurriendo hoy día es lo que siempre ocurre, y no digo que sea por eso bueno o malo. La oposición está haciendo un punto respecto de lo que el gobierno y sus actuaciones son en torno a la inminencia de la elección. Yo creo que es muy cierto, la nueva mayoría, Concertación y Michelle Bachelet se pisó la cola en el sentido de decir públicamente que quería ganar en primera vuelta. Ven que eso es muy difícil, que es casi imposible, y ve que se les viene encima, y por lo tanto hay que meter ruido. ¿Usted tampoco le da crédito entonces a las encuestas? Y hay que meter... No es que le dé crédito a la encuesta, no digo que vayamos a ganar o perder, si las cosas son muy claras. Michelle Bachelet está arriba y Evelyn Matei está en un segundo lugar. El tema es si va a ganar o no en primera vuelta. No, lo decía porque las últimas encuestas hablan de una alta probabilidad de que esto se volviera en primera probabilidad, pero vuelta. como no está resultando eso, entonces es tan complicado, y como es tan complicado, hay que hacer denuncia, hay que meter ruido, el gobierno está interviniendo, es eso, está bien, y ya veremos en 2 semanas más cómo esto se despeja y cómo vamos a empezar a escribir un segundo libro, que es la segunda vuelta. Ahora, hay algo que tiene que conceder el diputado Silver, creo, que si las elecciones fueran al revés, si el presidente saliente fuera o la presidenta saliente fuera de su sector, estarían los del frente acusándolos a ustedes de lo mismo. Lo hemos visto en otros mandatos. Yo creo que en un sistema semi-parlamentario, obviamente ese es el rol, por incómodo que sean las malas noticias, no le gusten escucharla a Cristian, es el rol de la oposición, fiscalizar los actos de gobierno, es el rol de control que le corresponde obviamente a uno en un diseño democrático, serio y responsable. Sí creo un punto, que creo que ha cambiado el estándar o la vara con que los chilenos nos están midiendo. O sea, el solo alegar de que años atrás pasó lo mismo, creo que no es suficiente excusa para hoy día hacer lo mismo. Que por último, ustedes se van a tener que comportar mejor el día que sean gobierno. Por supuesto, que fue el alegato que le escuché ayer a Evelyn Matei para defenderse respecto a este tema, respecto a lo que ella había sufrido como candidata al Senado en alguna oportunidad. Yo creo que los chilenos cambiamos respecto a cómo miramos el desempeño de nuestra autoridad. Y creo que el Contralor, y aquí excúsenme, tengo un disenso importante respecto a cómo está haciendo el trabajo, porque creo que los ministros de Estado y el propio presidente Piñera, partió hablando del 24/7, deben dar garantías de su trabajo e imparcialidad a todos los chilenos. Cuando uno ve el ministro Chadwick, que es el responsable de la fuerza pública, el orden público, hoy día, por ejemplo, en el ambiente preeleccionario, ¿qué garantía nos va a dar un ministro si hoy día es lisa y llanamente un activista político de una candidatura? Creo que en ese sentido la Contraloría también debiera dar más robustez a sus fallos, no quedarse solamente en la resma de papel, como digo, disculpe el ejemplo tal vez caricaturesco que le estoy poniendo. Uno ve el caso de Estados Unidos, y acá termino, una convención demócrata a principios de año, discurso, Bill Clinton en particular. Su señora Hillary Clinton, por ley, le estaba prohibido, incluso en horarios libres, asistir, por ejemplo, a escuchar el discurso de su marido, atendido su rol de secretaria de Estado del gobierno norteamericano. Creo que tenemos que ir cambiando el estándar de aquí para los próximos años. Bueno, vamos a ver esos estándares, diputado. Lo último, antes que me reten. No, 2 cosas. Nos encantaría haber cambiado la ley,
Pero así como ahí permanentemente nos dicen a nosotros que obstruimos la posibilidad de hacer cambios legislativos en estos temas, si avanzamos fue a empujones con la concertación cuando gobernaban. En estos temas hay proyectos presentados, se debería legislar, ningún problema, pero que estén los votos, porque en ese minuto no estuvieron. Y dos, que vamos a ver si va a ser así volviendo. Y dos, que es un tema de fondo. Escalona se quejó amargamente cuando salió elegido senador la última elección y decía, ahora entiendo la oposición, por nosotros en esa época, de lo que sufren como intervención electoral, porque él lo había sufrido fuertemente de parte de un candidato demócrata cristiano en la región de los lagos, en la lógica de la utilización de recursos públicos y del aparato del Estado en intervención electoral. Solamente lo dejo planteado. Bien, pues vamos a ver cómo sigue esto y ya queda poco para el momento final, el 17 de noviembre. Que tengan un buen día y gracias por venir a acompañarnos. Muy buen día, Gracias. Pablo.